Bien, buena tarde, bienvenidos todos. Vamos a enfocarnos en un nuevo tema de los que viven en la certificación internacional de auditoría interna. Hoy vamos a ver lo principal que se toca en los temas de ERM y el fraude. Lo mínimo que se espera. Lo mínimo que se espera de conocimientos acerca de gestión de riesgos corporativos y lo que se espera también del fraude. No se espera que el auditor interno en esta etapa de la certificación, estamos hablando de la parte 1, meterse al examen parte 1, no se espera que el auditor interno tenga conocimientos avanzados acerca de RM y el fraude. Se espera que tenga un conocimiento razonable acerca de estos temas. Hoy es sumamente importante. Hoy vamos a ver el rol del auditor interno, principalmente un documento que está emitido en la página del IA que vamos a colgar. Han estado haciendo preguntas que cuándo vamos a colgar los documentos. Solo lo estamos compactando para que ustedes puedan tener acceso porque están un poco grandes. Lo estamos dividiendo en partes. Vamos a colgar adicional, tal vez tomamos nota porque el otro día se me quedó. Créanme que cuando yo ofrezco documentos para colgar, yo lo único que le pido a la gente es anote qué les estoy ofreciendo. Porque me han estado escribiendo algunos. Link, ¿me pueden mandar los documentos que ofreció? Y yo digo, ¿y qué ofrecía? Ni me acuerdo. Entonces, y otro más aventado me puso, ¿verdad? Mándeme lo que me ofreció. Ni siquiera era dama para que me dijera eso. Me sentí así como medio amenazado. Entonces, por favor, de verdad, mi correo está ahí en la orden por cualquier consulta, pero sean específicos. Vamos a anotar el documento que asociado a esto, adicional a los que Vic Cepeda va a colgar, nos está pasando para colgar, es el rol del auditor interno en ERM. Es un documento bien amplio que les va a servir de mucho. Documento base para el día de hoy. Yo voy a dar la introducción del tema y ampliamente se va a tocar el tema del fraude. Normalmente con Juan Armando Cepeda damos este tema en 8 horas y lo hemos reducido a 2 horas y media hoy. Bien, rol del auditor interno en el fraude. Vamos a enfocarnos en lo principal. Entonces tenemos, está muy sensible esto, 2 temas principales. Primero el rol del auditor interno en ERM y después vamos a hablar del fraude sin profundizar en temas que después va a desarrollar Juan Armando Cepeda. Entonces, vamos a hablar de roles legítimos en ERM, el fraude. Vamos a tocar temas generales del fraude. Entonces, entremos con el primero. En la definición de auditoría interna, por favor, esto está en el marco internacional para la práctica de auditoría interna. Por cierto, ya vamos a traer el 2017, el nuevo marco internacional. Ya en unos días lo tenemos disponible, con las nuevas normas de auditoría interna. En el marco internacional aparece la definición de auditoría interna. Esta definición internacional se enfoca para este tema en esto principalmente. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría. Al ser aseguramiento y consultoría implica que nosotros al asegurar tengamos el debido cuidado profesional de considerar el enfoque internacional que hay ahora para todas las revisiones y el cual principalmente se basa en la gestión de riesgos, una auditoría basada en riesgos. Y al implicar basado en riesgos, nos pasamos llevando el tema del fraude. Hay riesgos corporativos, hay riesgos de fraude y hay riesgos tecnológicos. Hoy van a ver ustedes de esos temas. La próxima clase yo voy a cubrir 2 temas. No se la pierdan. Voy a dar los procedimientos para optar a la certificación internacional, y es bueno conocerlos, y voy a cubrir lo que son los sistemas de gobierno, riesgo y control. Vamos a hablar de los informes de la organización COSO, pero vamos a profundizar en los conocimientos que vienen en el examen. Por ejemplo, cómo diseñar controles, que eso casi nadie se los da. Y esto les va a servir a ustedes para tesis. Les cuento, hace 2 días hubo una sesión acá en la facultad, donde nos citaron a todos los supervisores de tesis. Ahí se tocaron unos temas interesantes y principalmente estaba el reto de que si estamos dando todos estos temas avanzados,
las tesis van a llegar con temas diferentes, pero el supervisor de tesis no entiende. Y las ternas, como me topé con un examen el día miércoles, creo que fue, yo revisé una tesis, y la tesis estaba, simplemente se lo voy a decir así, como me dijo un supervisor de tesis, para que vos digas que la tesis estaba astral y perdió. Así. Entonces, la terna simplemente no entendió. Me guardo los nombres de la terna, algún día se los pasaré y publicaré, ¿verdad? Para que ustedes no los acepten como terna. Pero Luis Suárez les dice, el reto está en que ustedes también se actualicen, no solo el estudiante, actualícense a los profesores. Nos queda eso, que se actualicen o que se mueran primero, ¿verdad? La mayoría de Hoy, queridos hermanos estudiantes, hay que orar por cualquiera de las dos opciones. Ustedes eligen por cuál. Pero si este selecto grupo nos unimos en oración, creo que va a pasar cualquiera de las dos. ¿Verdad? Solo para que no solo eso nos queda, ¿verdad? Y si no, la tercera es mandar a venadear a los supervisores y que no vayan a trabajar. Oye, aseguramiento y consultoría. Entonces tenemos de tener bien claro cuál es nuestro rol ante el aseguramiento. Pero también abajo aparece algo. Miren, se recuerdan los procesos de gobierno, riesgo y control. El auditor interno también debe tener claro que debe mejorar los procesos de gobierno, riesgo y control. Así que vamos a tener los dos conocimientos en esta primera parte. Bien. Quiero resaltar esto de lo que les platiqué la semana pasada. En esta matriz, el enfoque de riesgos está ahora hacia riesgos empresariales. Y en los riesgos empresariales nosotros tenemos los riesgos de fraude también. Toda organización está expuesta a riesgos de fraude. Entonces, se conoce la metodología de gestión de riesgos, pero también se consideran los riesgos empresariales. En las normas, la 2600 se enfoca en la comunicación de aceptación de los riesgos. Es la norma que más nos apoya a los auditores internos en cuanto a conocimientos que vamos a tener respecto a ERM. Así que una lectura obligatoria de la norma 2600 de las NIEPAI. Las normas, y esto queda como introducción del Instituto de Auditores Internos, establecen que el alcance, ojo, el alcance de la auditoría interna debería de abarcar la gestión del riesgo. Ok, si no hay gestión de riesgo en la organización, las NIEPAI deberían ser la base que se utilice metodológica para asesorar a la organización en cuanto a gestión del riesgo. Los sistemas de control, dice, y los sistemas de control, lo que incluye la evaluación, y aquí esto me encanta para todos aquellos que quieran hacer una tesis de evaluación de sistemas de control interno, de la confiabilidad de los reportes, y aquí les da los criterios. Yo siempre, como uno de los objetivos de esta capacitación es darles herramientas a ustedes para hacer su tesis en el futuro. Aquí, no sé por qué se me cambió, ¿verdad? Dice, aquí les da 3 criterios para que ustedes utilicen en sus hipótesis. Vean, confiabilidad de los reportes. Y cuando hablamos de confiabilidad de los reportes, no es solo cuadrar, no es solo poner una marquita en las tesis de que sumas verificadas. Estudiaron 6 años, bueno, algunos 12, para decir que las sumas están verificadas. Lo que se evalúa es la confiabilidad del proceso de generación de información. ¿Me entienden? Ese es. Y eso es parte de lo que vamos a aprender nosotros en la 4ª clase esta. Habla de la efectividad, vean esto, efectividad y eficiencia de las operaciones. Miren qué importante, otro criterio para hacer la tesis. Puedo medir la efectividad y eficiencia de las operaciones. Tengo en mis manos, precisamente asesorando una tesis en este momento, que se enfoca en evaluar la gestión basada en las normas ISO, donde se evalúa la eficiencia y eficacia. Entonces la tesis está muy interesante. Lo que me preocupa es quién lo va a examinar. Fíjense, ya esto ya me tiene pero bien preocupado, porque usted llega con una tesis conmigo, ¿cuál es el tema? Manuales de políticas y procedimientos. Ah, no me diga, qué noticia nueva. Todo el mundo hace manuales, pero ahora hay un nuevo enfoque para los manuales, hay un nuevo enfoque para todo. Entonces las tesis son más retadoras. El problema es, si yo pongo una tesis retadora, la terna la hace pedazos.
Entonces ahorita estamos haciendo ese match de capacitar a los profesores también. Ojalá nos haga mucho clic y cambiarle la mentalidad. Y si no, pues ya les dije por qué oremos, la segunda opción, ¿verdad? A veces es mejor orar porque caiga un rayo, ¿verdad? O provocar que caiga el rayo, ¿verdad? Y por último, miren, evaluar el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. ¿Qué les parece todo esto? Hay 3 variables ahí que se pueden tomar para tesis. Evaluaciones enfocadas en esos 3 temas. Bien. Esta es la matriz, una de las matrices clave para el examen CIA1. Por favor, y de verdad que se les quede esta matriz. Viene alrededor de las 125 casos que vienen en el examen, vienen alrededor de unos 20 casos enfocados en esta matriz. 20 preguntas enfocados en esta matriz de los roles legítimos en ERM. Voy a empezar de izquierda a derecha. Roles no legítimos. Vean acá. Roles que un auditor no debería realizar. Usted no puede establecer el apetito de riesgo en ERM. En ERM, ¿quién establece el apetito de riesgo? La administración, la alta gerencia. La alta gerencia es la que está a cargo de definir cuáles son los roles legítimos en ERM. Segundo, imponer procesos de gestión de riesgos. Miren las palabras. Imponer. Usted no es dueño del proceso. Usted es auditor interno. Usted puede recomendar. Tercero, manejar el aseguramiento sobre los riesgos. No le pueden decir, como usted es experto, hágase cargo. Fíjense, no asuma actividades de gestión. Es el mensaje. Cuarto, tomar decisiones en respuesta a los riesgos. ¿Por qué? Porque el dueño del proceso tiene el control interno. Y basado en el control interno, toma decisiones de cómo gestionar de una mejor manera el riesgo. Usted no puede imponer que se tomen esas decisiones. Quinto, implementar la respuesta a riesgos a favor de la administración. El dueño del proceso está a cargo de esto. El dueño del proceso debe hacer la actividad de gestión de riesgo. Y por último, tener responsabilidades generales en la gestión. El auditor interno no es dueño del proceso de gestión de riesgos. No es dueño. No es un rol legítimo. Vean la columna de en medio. Hay roles que el auditor interno sí puede asumir, basándose en salvaguardas. Y esto viene mucho en el CIA. Vienen trampitas ahí porque vienen preguntas negativas. Son cascaritas, le llamamos nosotros. Cuando hablo de cascaritas es para que ustedes se resbalen en ese sentido. Ya me di cuenta que aquí esta bocina no me quiere. Entonces, columna de medio. Roles legítimos que usted puede realizar, pero con salvaguardas, con cuidado. Facilitación, identificación y evaluación de los riesgos. Eso sí puede hacer, porque usted tiene habilidades para identificar. Ser facilitador para que la gente entienda cómo identificar riesgos. Entrenamiento a la gerencia sobre respuesta al riesgo. También nos lo piden, lo podemos hacer. Coordinación de actividades de RM. O sea, ordenar para que vayan realizándose adecuadamente. Cuarto, consolidación de reportes sobre riesgos. Si alguien tiene un mapa de riesgos, tiene varios mapas de riesgos, puede consolidarse para lograr que haya una mejor idea sobre la toma de decisiones sobre el portafolio de riesgos. Quinto, mantenimiento y desarrollo del marco de RM. Ahorita que viene el cambio en las organizaciones, la publicación de Organización COSO sobre RM 2017, el auditor interno está más que forzado a actualizarse sobre estos temas. Por cierto, ya salió publicado ERM. Métanse a la página de COSO, simplemente coso.org, y ya están las primeras publicaciones al respecto. Ya lo vamos a tener en español, ahorita solo en inglés está. Sexto, depender del establecimiento de ERM. Y por último, desarrollo de estrategias de gestión de riesgo para aprobación de junta directiva. O sea, puede ser parte como asesora acerca de la gestión del riesgo. Cuando hablo de salvaguardas, me refiero a que debe tener cartas explícitas de la junta directiva autorizando que el auditor interno haga estas actividades. Y esto puede estar establecido también en un mandato en el estatuto de auditoría interna. Y ese estatuto es el que manda toda la gestión.
La última columna es la que más me interesa. Vienen más preguntas en el examen CIA sobre esa última columna. Vienen roles principales en ERM. Revisión del manejo de los riesgos claves. Revisión. Palabra clave son los verbos. Vean, no hay actividades de gestión en los verbos. Vean acá. Revisión, evaluación, brindar aseguramiento. No son actividades de gestión. Vean los otros verbos que están aquí. Establecer, imponer y manejar. Hacerse dueño de los procesos. La clave está en que somos una actividad independiente de aseguramiento y consultoría como auditores internos. Revisión del manejo de los riesgos clave. La segunda, evaluación de reportes de riesgos clave. Evaluación. Tercero, evaluación de los procesos de la gestión de riesgos. ¿Cuál es la respuesta al riesgo? Cuarto, brindar aseguramiento de que los riesgos son correctamente evaluados. Y por último, brindar aseguramiento sobre los procesos, en general el TRM. Hacia eso se enfoca. Esos son roles legítimos y se pueden dar cuenta, son 5 específicos. Atención especial. Lean la norma 2120. La norma 2120 nos apoya en lo que es el rol del auditor interno en la gestión de riesgos. Lea la norma 2120, la NIEPAI, pero también váyanse al Consejo para la Práctica de Asociado y el Consejo le va a decir a usted cómo ejecutar la norma. Bien, estos son roles. Los roles entonces de la auditoría interna respecto a RM. Hay roles que no son del auditor interno y esto lo vamos a pasar rapidito porque va a estar en el documento que ustedes van a leer. Realmente no les vengo a leer todo el documento porque son más o menos 22 páginas. Este documento es parte del Marco Internacional para la Práctica de Auditoría Interna, solamente que no está en la versión impresa, sino que solo lo publican digital. Te los vamos a colgar. Aquí habla de roles de la administración y resalto el primero. Dice, el Consejo forma parte del componente del ambiente interno de RM y debe tener la composición y enfoque necesario. O sea, la Junta Directiva, el Consejo es el que dice si le vamos a entrar a RM o no. Esta es la gran decisión que toma el Consejo. Hacia eso se enfoca. Y la alta gerencia o dirección tiene un rol principal. Aparecen más roles ahí, pero esto les va a quedar a ustedes. La dirección es responsable por todas las actividades de una entidad, incluyendo ERM. Toda la estrategia más la gestión de riesgos. Ese es el mensaje. El principal responsable de ejecutar ERM es ¿quién? La alta gerencia. ¿Quién define el enfoque? La Junta Directiva o Consejo de Administración. ¿Quién lo evalúa? El auditor interno. Ahí vamos en este orden. Pero hay más actores. El oficial de riesgo. Ya hay organizaciones que tienen oficiales de riesgo, como los bancos. Ojo, actualmente el oficial de riesgos en un banco no tiene todas estas funciones, porque acá en Guatemala se dedican a cumplir lo que le piden la superintendencia de bancos. Y eso está equivocado. Va más allá la función del oficial de riesgo. Principal, establece las políticas de RM, incluyendo la definición de roles y responsabilidades y participa en la formulación de objetivos para su implantación. Ese es el rol principal. Los directivos financieros tienen un rol en ERM también. Cruzan todas las áreas de la organización. ¿Por qué? Finanzas le da servicio a toda la organización, entonces está atento a todos los riesgos que se le presentan y retroalimenta las áreas para que puedan gestionarse. Ese es el mensaje. Y la última, todo el personal. ¿Y qué hace el resto del personal en ERM? Está atento, practica y tiene bien claro cuál es el portafolio de riesgos. Las bocinas me están traicionando. Bien, todo el personal vive la gestión de riesgos, ese es el mensaje, todo el personal. O sea que a todos hay que entrenar en temas de gestión de riesgos. Bueno, eso solamente es una introducción, porque en la próxima clase, no se la pierda, vamos a ver todo lo que es el detalle de IRM. Vamos a enfocarnos en los puntos principales e introductorios que habla Juan Armando Cepeda. El fraude. Y aquí vamos a ver lo principal. Hablando en general del fraude, ¿qué es? Es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, ocultación o violación de confianza. Así, en resumidas palabras, cualquier acto ilegal
caracterizado por una intención, que era el engaño, por la ocultación o violación de confianza. Ya vamos a ampliar más esto. Fraudes que afectan negativamente a la organización, y necesito que le pongan atención a las siguientes 3 diapositivas, porque esto viene siempre como pregunta en el examen CIE y lo vamos a ver como práctica. A ustedes, créanme, son 5 sesiones de capacitación que le estamos dando, de orientación para ver cómo, para que ustedes entiendan cómo deben estudiar, y después van a venir las prácticas de exámenes. Van a hacer bastantes prácticas para que se vayan enrolando en esto, y les vamos a ir dando material adicional para estudiar. Realmente la valoración y todo que les vamos a dar es grande, ya lo van a ver. Fraudes que afectan negativamente a la organización. Increíblemente hay unos que afectan positivamente, ahí lo van a ver. Veamos 3 de estos. Apropiación indebida de activos. Alguien está utilizando un activo inapropiadamente. ¿Dónde se puede ver eso? Cuando a usted le dan un vehículo para que use en la empresa y usted lo agarra el fin de semana para salir a vacilar. ¿Es fraude? ¿Es fraude? No crean que es solo así. Es fraude. Y esto pasa mucho en el gobierno. Cualquier vehículo que usted vea circulando el fin de semana, tómele foto. Si no es la ambulancia, tómele foto. ¿Por qué anda vacilando, gastando gasolina, gastando un carro que no es para uso normal? Segundo, apropiación de fondos. Todos lo conocemos. Alguien que se apropia de fondos, pues crea un fraude. Tercero, documentos falseados sin haber recibido servicios o activos. Reembolso de gastos. Aquellos que le meten cualquier cantidad de facturas para que se los reembolse. Estos son fraudes que afectan negativamente a la organización. Veamos uno de trabajo. Fraude de cuello blanco, el penúltimo. Modificación de cifras. Aquel que agarra un reporte y en lugar de ponerle 100,000 le pone 110,000 para llegar a la meta, es un fraude de cuello blanco, es un fraude. De eso hablará ampliamente Juan Armando. Pero hay fraudes que benefician a la organización. ¿Qué les parece esta teoría? Y eso hay que tenerlo claro porque viene en el examen CIE. A ver, saquemos el resumen. Por allá salió viendo un niño, vino ahí pensando. Estados financieros alterados o maquillados. ¿Por qué maquilló un estado financiero? Para beneficiar a la organización, y eso es fraude. Y están de acuerdo los gerentes financieros y el gerente general, y más allá, hasta el consejo. Eso es fraude. Segundo, corrupción para influenciar por el poder que se tiene monopolizado. Ahí beneficio a mi organización. Sobornos, evasión fiscal. Es fraude, pero estoy ayudando a la organización. Uso de testaferros. Resulta que el representante legal es el mensajero y el que se va al bote es el mensajero. Aplicación de tono ético solamente a bajo nivel jerárquico, solo cuando nos conviene. Sanciono como les dije la semana pasada, al contador, pero al gerente no lo sanciono. Siempre quiero sacrificar al de más bajo nivel en la línea jerárquica. Pero hay más. Perdón. Estos fraudes van a ser ampliamente detallados en ejemplos estadísticos que trae Juan Armando a continuación. ¿Qué viene en el examen CIE? Por lo menos el enfoque de entender entre los fraudes que benefician a la organización y los fraudes que son negativos. Piensen en eso, deben tenerlo bien claro, la división.